Bienvenidos a Con los de Casa, una producción del Universal, un espacio para debatir con datos y argumentos. Como todas las semanas nos acompañan en esta mesa Maite Azuela. Hola Maite. Hola, mucho gusto saludarlos. Valeria Moy. Hola, ¿qué Hola. tal? Encantada de estar con ustedes. Juan Pablo Becerra Costa. ¿Qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Igualmente. Héctor de Mauleón. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y en este espacio tocaremos el tema de la farsa del toro Salgado. Escuchemos lo que dijo Mario Delgado, dirigente de Morena, respecto de la candidatura de este personaje guerrerense. Esa resolución contempla, entre otras cosas, que los agravios fincados a Félix Salgado Macedonio son improcedentes e infundados, por lo que no pierde sus derechos políticos. Fue la conclusión a la que llega la comisión, que como partidos políticos no estamos facultados para llevar procesos judiciales ni abrir carpetas de investigación. Esta es una tarea que le corresponde estrictamente al Poder Judicial y en este caso a la Fiscalía de Guerrero. Pero a pesar de esto, Morena siguió de oficio un procedimiento. Valeria, para poner en contexto, el viernes pasado la Comisión de Honestidad y Justicia saca un comunicado, una suerte de galimatías, donde dice que se tiene que reponer el proceso, pero también al mismo tiempo que los derechos de militancia de Félix Salgado están intocados, están vigentes, y que por lo tanto puede volver a competir en una encuesta que en este momento se supone se está levantando para definir quién es el candidato. Valeria. Es increíble porque no fue los derechos de Félix Salgado, fue del agraviado. Hay que recordar que el agraviado era Félix Salgado Macedonio, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que han reportado los abusos que han recibido por parte de él. Hay acusaciones, no de abuso sexual, hay acusaciones de violación y seguimos hablando de el agraviado. O sea, el agraviado es el que ha violado, o por lo menos el que presuntamente ha violado y el que presuntamente ha acusado no de una, sino de varias mujeres. A mí me parece que en la redacción estaba perfectamente planteado lo que verdaderamente Morena piensa de este tema. A mí me llamó la atención, debo de ser muy franca con ustedes, porque además sé que mis compañeros en algún momento celebraron ese mensaje de Morena, o por lo menos en redes sociales, ¿no? Yo creo que lo que estábamos buscando quizás era como una lucecita de esperanza en este desastre. Entonces saca Morena este tuit y yo vi como muy rápidamente es como cuando México está jugando un partido en el Mundial y México mete un gol y entonces todo el mundo va rápidamente al ángel y festeja. Pasó algo muy similar, ¿no? De repente saca Morena este tuit y todo el mundo empezó a leer otra cosa, empezó a decir, ya lo bajaron, ahora sí el pacto se rompió, el poder de las mujeres de Morena lo lograron. Y yo, que tiendo a pensar mal, era como, ¿de verdad estamos pensando que eso va a suceder? Claro, al poco tiempo sacaron el segundo tuit, que era un poquito más claro, donde decía, bueno, en realidad lo que vamos a hacer es reponer el proceso y eso quiere decir que va a haber otra encuesta, pero en realidad, o sea, ya era todo mucho más oscuro y mucho más turbio. Me parece verdaderamente lamentable que estemos pensando en postular como país, ¿eh? O sea, ya como Morena me parece increíble, pero como país, que estemos pensando postular a una persona con los antecedentes de abuso sexual que tiene Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de un estado fundamental para el país, como es Guerrero, fundamental en muchos sentidos, ¿no? Que bueno, evidentemente está ahí el puerto de Acapulco, evidentemente tiene unos problemas de seguridad brutales, y estamos debatiendo si la encuesta o no la encuesta, si los derechos, si estamos hablando de el agraviado. Me parece que esto habla muchísimo de Morena, habla muchísimo del país y habla muchísimo de la relevancia que el presidente le da a la voz de las mujeres o la irrelevancia que le da a la voz de las mujeres. Ahora sí que cada quien lo puede leer como quiera. Maite, ¿y qué de las mujeres morenistas? Porque hubo una carta con muchas firmas, 500 firmas, donde se estaba pidiendo que se revisara la candidatura de Félix Salgado. ¿Qué de ellas? ¿Qué pasa ahí? Pues mira, es interesante revisar cómo
funcionan las dirigencias de los partidos. Primero, hay que generalizar, me temo, porque las dirigencias de los partidos son una muestra, desafortunadamente, pues muy reveladora de los comportamientos al interior de los institutos, y desafortunadamente creo que, pues en el caso de Morena, las mujeres que estuvieron empujando esto al principio como con mucha fuerza, muy unidas, después empezaron a perder dentro del partido, pues yo te diría, esta marcha más rítmica con la que iban de la mano, y de repente entre ellas sí se ve que hubo pues quien decidió marginar ya su protesta y quien decidió continuar con ella no ha sido suficiente. Y creo que estos organismos que los mismos partidos se crean para regularse suelen desafortunadamente ser pues simulatorios, ¿no? Aquí la Comisión Nacional de Honestidad del partido pues se dotó de reglas, y lo interesante es que deciden primero que van a revisar los perfiles de los precandidatos, y también van a revisar el caso de Félix Salgado Macedonio de acuerdo con 3 reglas que ellos mismos tienen y que finalmente incumplen. La primera es, bueno, que no sea digno militante. La segunda, que no respete los derechos. Y la tercera, que no sea solidario contra la violencia que hay contra las mujeres, y que no sea solidario contra la violencia a las víctimas. Supongamos que están medio mal redactadas estas reglas, pero al fin de cuentas ni siquiera es sobre esas reglas sobre las que la comisión toma su decisión. Entonces, la verdad es que pues suele ser un poco ridículo ver a los partidos deliberando. Acaban además teniendo casi un ring ahí, ¿no? Más que una deliberación democrática y sensata. Acaban generando pleitos, acaba habiendo incluso jaloneos físicos que son muy vergonzosos. Y al final de cuentas, pues yo creo que aquí hay una figura, es la figura de Mario Delgado, que como bien lo vimos ahorita en el mensaje, pues le sigue dando un espaldarazo a Salgado Macedonio, como lo ha hecho el presidente de la República. Creo que aquí, quizás si fuera otro tipo de partido político, podríamos decir que, como alguna vez el propio Andrés Manuel lo sugirió, pues iba a romper con los esquemas de partido hegemónico, de intervencionismo desde el Ejecutivo en el partido, y aquí hay un intervencionismo claro desde la presidencia, una obediencia pues muy pulcra por parte de Mario Delgado, y entonces un jaloneo que no acaba de resolverse en un partido que claramente no tiene mecanismos democráticos. Héctor, y en medio de estas maromas de la dirigencia de Morena, específicamente de Mario Delgado, un precandidato, candidato o un personaje político que juega incluso o alardea el mismo viernes tuiteando diciendo hay toro. No, es una vergüenza. Yo creo que no es una vergüenza de los partidos, ¿no? Es decir, no tenemos que desviar la atención hacia ver lo que están haciendo los partidos. Es la vergüenza de un partido que es el que está postulando a este candidato por los caminos que eligió llevarlo y por todas las señales que ha estado mandando desde que este escándalo estalló. Ya quedó claro que esto se fue destapado por una lucha interna dentro de Morena por alcanzar la candidatura para la gubernatura. Luego, el que destapa esa cloaca, pues es después de todo el escándalo y de haber digamos, detonado toda la cauda de denuncias que hay en contra de Salgado, se hace a un lado, es obligado a hacer una declaración en la cual dice, es que parece un capítulo de La sombra del caudillo, la novela de Martín Luis Guzmán de los años 20, ¿no? Es obligado a hacerse a un lado y a decir, yo ya no estoy en la contienda por la salud de la 4T, por la unidad del partido. Y todo lo que va pasando alrededor, de verdad que el papel de Mario Delgado es absolutamente desconcertante. Ellos que están tan preocupados por cómo van a pasar a la historia, no sé si tienen en la cabeza el registro que están dejando ya de sí mismos, en este caso concreto, por no meternos en todo lo demás. Luego, otra cosa que me parece muy preocupante, que llama la atención, es el hecho de que toda propuesta de gobierno quedó anulada. Todos los problemas de Guerrero, ¿dónde están las propuestas de estos candidatos hacia la violencia, hacia el narcotráfico, hacia los problemas desmedidos que tiene un Estado? Y Guerrero se calla cachos, sector.
perdón que me meta aquí. Guerrero se cae a pedazos. Está cayéndose desde hace mucho en problemas de pobreza, de analfabetismo, de alcoholismo, de narcotráfico, en los problemas de extorsión, los problemas de secuestro, todo eso que no está en la discusión. Forma parte de un plan, porque si se dan cuenta, o de un proyecto, porque si se dan cuenta, el tema de la violencia y de la inseguridad no está en la conversación, no está en las mañaneras, no existe, está callado. Y han logrado borrarlo para ponerse a discutir las calidades morales de un candidato que sencillamente no tendría por qué estar ahí. Yo llegué a la conclusión, casi estoy seguro, que lo único que están haciendo es tratar de brincarse el 8M, tratar de pasar este inminente estallido que viene para el próximo lunes, para después seguir el mismo curso. Ya Mario Delgado dijo, él no ha perdido sus poderes, sus derechos políticos, sigue siendo el candidato. El presidente ya lo dijo, detrás de esto está los conservadores y los enemigos, y ahora resulta que Calderón es feminista y basta de politiquería. Entonces, pues ya están las señales muy, muy, muy claras. Simplemente yo lanzaría la pregunta, de veras que todas las personas que tuvieron la esperanza de que con este gobierno vendría un cambio, no están viendo esto, y si lo están viendo, ¿por qué están en silencio? Comparto tu hipótesis de que se quieren brincar el 8 de marzo, pero el 8 de marzo no se termina con el 8 de marzo. Pero bueno, eso es otro punto. Le quiero preguntar a Juan Pablo, como decía Héctor, se baja Pablo Amílcar Sandoval de la contienda, lo anuncia la madrugada del lunes, pero hay 3 mujeres que están compitiendo. ¿Se están prestando a este juego, Juan Pablo, o cómo estás viendo esta participación de 3 mujeres en la nueva encuesta? Es posible, es muy posible que se estén prestando. Nestora Delgado, esta líder de las policías comunitarias, también Beatriz Mójica, esta política guerrerense que ya tiene bastante tiempo, y la actual alcaldesa de Acapulco, Adela Román. Es muy posible lo que tú dices. Quiero ahora, pero no estoy seguro, tengo mis dudas, David, tengo mis dudas si realmente está tratando de salir de este embrollo Morena, porque tiene que salir en estos días, ya no puede después. Una vez que empiece la campaña, ahorita oficialmente ya es candidato Félix Salgado, y la única manera en que se baje Félix Salgado, de acuerdo a la legislación de Guerrero, es que él renuncie. Bueno. Entonces tendría que perder la encuesta y tendría que renunciar. Pero déjame mencionarte algunos tiempos de lo que ocurrió el viernes pasado, porque creo que es muy relevante. En primer lugar, la propuesta original de la comisionada dentro de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena era que no le permitieran a Félix Salgado Macedonio ser candidato. Esa propuesta la hizo la comisionada Sacil Carreras, o Sacil, no estoy seguro cómo se pronuncia, pero es Sacil o Sacil, no sé, reitero cómo se acentúa. Sacil, ok, Sacil. Gracias, Valeria. Sacil Carreras propuso que se repusiera el procedimiento, pero que no se le permitiera a Félix Salgado por todas las imputaciones, y hizo una argumentación muy larga diciendo precisamente que no era una persona con una fama pública, dejémoslo así en la síntesis, adecuada para los principios que supuestamente debería defender un partido de izquierda, ¿no? Morena. Luego, a las 19:40, para darle la razón a la alusión que hizo Valeria Moy, a las 19:40, efectivamente, viene un comunicado donde dice que se tiene que reponer esto, el procedimiento. Entonces, todo lo dimos como que ya lo habían bajado a Félix Salgado Macedonio. A las 7:40 de la noche. Yo tuve que cambiar el final de mi columna del Universal precisamente por eso, ¿no? ¿Y qué sucedió? 2 horas después, menos de 2 horas después, a las 9:30, cuando ya estábamos todos en el Ángel, por decirlo así, entonces, a las 9:30, ¿qué pasó en esa hora 50? ¿Quién les habló? ¿O qué sucedió ahí? A las 9:50 fue cuando dicen que los agravios fincados a Félix Salgado
son improcedentes. Además, esta redacción terrible que hace parecer a Félix Salgado como la víctima. ¿Qué creo que para seguir respondiendo a tu pregunta, qué creo que va a suceder en lo que estás diciendo, que si se están prestando? No estoy muy seguro, porque yo creo que Pablo Amílcar Sandoval sí realmente se bajó ya ante la carga de imputaciones que le estaban haciendo por ser él el que revivió los expedientes de Félix Salgado. No estoy muy seguro que las 3 mujeres se hayan prestado a eso, pero al mismo tiempo estamos viendo que se trata de un partido absolutamente vertical, como era el PRI, entonces no estoy muy seguro que vayan a desafiar al presidente. Habrá que ver la encuesta, habrá que ver qué es lo que marca esa encuesta, ¿no? Yo creo que va a marcar lo mismo, y si quieren la siguiente ronda, ahorita les voy a dar unas encuestas muy interesantes. Antes de pasar con Valeria, hacer un apunte ahí a lo que dices, Juan Pablo. Escuché una entrevista que le hicieron a Beatriz Mujica, y no tocan ni con el pétalo de una rosa a Félix Salgado. Vaya, no lo mencionan ni por su nombre. O sea, a ver, trata con un respeto, con una delicadeza. Pero David, no, ¿cómo lo va a criticar? ¿Perdón? ¿Cómo lo va a criticar si en la mañanera te está diciendo tu jefe, el presidente de la República, que decidan los guerrerenses? Es que ¿Qué quiere decir que decidan los guerrerenses? O sea, no lo entendieron desde el principio. Lo que quiere decir que decidan los guerrerenses es que hicieran otra encuesta, y la encuesta va a salir otra vez Félix Salgado. Va a ser una encuesta cuchareada, me da la impresión, David. No, y creo, bueno, a ver, Valeria. A ver, Maite, por favor, y después. Bueno, la verdad es que yo creo que ahí está la clave. O sea, podremos estar aquí deliberando si la comisión interna del partido cumple o no cumple, si en realidad las mujeres que se están postulando lo están haciendo por voluntad propia y con toda honestidad y autenticidad. Yo creería que algunas de ellas probablemente sí. El problema es que desde arriba la injerencia del Ejecutivo, ¿no? Está poniendo tal presión que además se atreve en una mañanera a deslegitimar el movimiento, ¿no? Burlándose, diciendo que incluso lo consultó pues, con su mujer como si fuera una autoridad en términos de equidad de género, y como si además fuera parte del gabinete, cuando ella misma desde el inicio dijo que se retiraba de cualquier decisión o cualquier incidencia pública, y él es a quien consulta para un tema de esta envergadura que me parece clave. Entonces, mientras el presidente de la República siga apoyando a Félix Salgado Macedonio, pues posiblemente lo que sucede en el partido no va a ser muy distinto de lo que hemos visto. Coincido con Héctor en que lo que intentaron quizá fue desinflar el globo, ahora que viene el 8 de marzo, sin embargo creo que puede salirles el tiro por la culata, porque quizá ese globo no se desinfle poco a poco, sino lo que hagan es ponchar un globo. A mí me parece que si mantienen a Félix Salgado Macedonio ahí, no están calculando que al 8M le están dando una causa muy emblemática y muy clara para emprender la lucha contra lo que se llama el pacto del patriarcado, y en este caso el pacto de blindaje a violadores y acosadores, como de lo que está acusado Félix Salgado Macedonio. Entonces, Morena sí puede correr un riesgo, y creo que ya está viendo, por lo menos en la percepción pública, sí hay ya varias encuestas que revelan que la población reprueba la candidatura. Y este globo que pretenden desinflar poco a poquito y que el aire se vaya saliendo como si no sonara, pues probablemente les reviente en la cara, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Valeria, ¿tú crees que el globo se va a desinflar de poquito en poquito? Pero además hablabas de que el Estado está cayéndose a pedazos en términos de los problemas generales que tiene. El Estado lleva cayéndose a pedazos, no es de un par de años, lleva cayéndose a pedazos desde hace muchos años. Es de los estados que ha mostrado a lo largo de, pues si me apuras, décadas, un crecimiento económico bajísimo. Hay algo que pasa muy interesante en el Estado. De repente hay épocas donde tiene un crecimiento, o sea, va fatal en términos económicos, y de repente hay un pico, ¿no? De repente algo sucede, algo sube. Y ese pico no necesariamente lo explica la actividad turística, que uno pensaría, bueno, Acapulco, el Estado, no. Lo marca en ocasiones el incremento en las ventas al menudeo, que van asociadas a los ciclos agrícolas. Entonces, si empiezas a jalar hilos, te empiezas a dar cuenta que es lo poco que genera crecimiento económico, pues es algo que no puede estar registrado en las cuentas nacionales porque se mueve en efectivo, y entonces típicamente lo único que ves es un ciclo después, ves cómo se incrementa el uso de efectivo en las tiendas al menudeo. Lo dejo así nada más para que pensemos
qué es lo que está verdaderamente generando la actividad económica en Guerrero, y bueno, básicamente son actividades ilícitas, ¿no? Pero esa es la parte económica. Yo creo que de repente siento que tenemos como esta especie de ganas de pensar de forma racional y de ganas de que los órganos internos de los partidos funcionen y de que pues la comisión de honestidad y como le llamemos o como le llamen funcione a la perfección y se nos olvida que en realidad pues en esta ocasión, en estos años, el que manda es el presidente, ¿no? O sea, de repente siento que queremos ver las cosas de una manera mucho más institucional, mucho más racional y de pensar en el poder que tienen los órganos internos, los organismos, y en realidad se nos olvida que el presidente es el que decide. Y el presidente quiere que Félix Salgado Macedonio sea el candidato y que sea el gobernador. Lo tiene clarísimo. Todo lo demás siento que es una puesta en escena para lograr ese objetivo. Mi impresión, desde que salió ese comunicado que bien narraba Juan Pablo a las 7:40, mi impresión es que era calmar las aguas, un poco tratar de desinflar el globo frente al 8 de marzo. Mi impresión era, lo que quieren es despresurizar, bajarle el estrés a esta olla express que está a punto de reventar y decir, sí, vamos, sí, cálmense, vamos a reponer el proceso y ya después del 8 de marzo vemos. Sin embargo, los procedimientos internos pues no lo están haciendo tan fácil. Y el segundo mensaje, que salió un par de horas después, pues claramente quitó esa emoción y creo que la despresurización, que quizás, debo de decir, se había logrado 2 horas antes, porque la gente está bien contenta, o sea, hay que darle una lectura, o sea, yo vi muchas emociones de felicidad, de lo logramos, se rompió el pacto, ahora sí, lo bajaron, y era como, calma, no se está bajando a nadie de esto. Entonces, este mensaje que salió 2 horas después, pues esta despresurización que habían logrado, la vuelven a presurizar, y yo lo que creo es que empieza ya a volverse muy incómodo, ¿sabes? Empieza ya a volverse como de verdad, o sea, no entiende el presidente lo que está pasando, no entiende el pacto, necesita a su esposa que se lo explique. ¿De verdad no lo entiende o lo entiende muy bien y le vale gorro? Yo creo que hay que tenerlo muy claro, ¿no? O sea, hay que pensar que estamos en momentos atípicos donde no necesariamente sucede lo que vemos. ¿Qué tal? Como Gatell, ¿no? Que decía, no todo lo que se ve es lo que existe, porque existe más de lo que se ve. Ya, tienes razón, Gatell. Héctor no lo entiende, mira hacia otro lado, porque el tema no es nuevo, o sea, llevamos un año con el tema después del 8M, las movilizaciones del año pasado, del 2020, que fueron multitudinarias, y él sigue mirando hacia otro lado, hace como que no lo entiende, lo politiza, lo descalifica, lo estigmatiza, Héctor. No, ya a este punto, a estas alturas, es completamente irrelevante si lo entiende o no lo entiende. Lo que ya tenemos es una probadita en manos de quien se decidió poner el gobierno de este país. Yo creo que ya es incontestable lo que hemos estado viendo en la conversión de un gobierno unipersonal, de una voz que es precisamente como las voces de las que él se quejaba, de que no se mueve una hoja del árbol si el presidente no lo autorizaba, y lo que usaba para criticar los regímenes anteriores, pues es lo que estamos viendo que está ocurriendo ya en este momento. Sí creo que van a lograr bajarle presión de aquí al 8 de marzo, al próximo lunes. Creo que lo que sigue después de eso, por lo que he estado reporteando en el Estado, es la desarticulación, digamos, penal de las 2 carpetas de investigación que iniciaron esto. Se están desmontando los errores, las omisiones, las incongruencias que se pueden encontrar en estas carpetas para, por un lado, dejar intacta la candidatura y, por el otro, decir, tenía razón el presidente, aquí está la politiquería mostrada porque estas cosas no coinciden, estas cosas no cuadran y estas cosas pues son francamente improcedentes. Entonces, pues las feministas se van a quedar colgadas de la brocha, pero con una explicación que va a lograr dividirlas en términos de que pues algunas creerán la versión que viene de que era, como decía el presidente, politiquería, y por otro lado veremos el banderazo ya oficial, el arranque de la campaña pues de un candidato que con el espaldarazo
del presidente de su partido, con el espaldarazo del presidente de la República, con el espaldarazo de las fuerzas políticas de Guerrero que lo apoyan, iniciará su candidatura. Hay que recordar que al margen de todo esto es el candidato que inició la destrucción del puerto de Acapulco. Durante su gobierno como presidente municipal se dio la entrega al cártel de los Beltrán Leiva del puerto de Acapulco, se dio la lucha con los Zetas, y casi se puede hacer una lista, una enumeración cronológica de todo lo que ha pasado a partir de ese momento, de la primera matanza que hubo en Acapulco hasta nuestros días, que nos lleven a explicar cómo eso fue desencadenando, sirvió como un detonante de la tragedia que es Guerrero. Sí, es un estado que no llevaba décadas, llevaba 200 años en estas condiciones, pero hay que ver lo que ha pasado desde que Félix Salgado Macedonio llegó a ser presidente municipal de Acapulco. Hay que ver lo que ha pasado desde entonces a la fecha. Juan Pablo, decías de las encuestas, hace un par de semanas, quizá un poco más, en uno de los programas que tuvimos aquí, hablábamos de que cualquier candidato de Morena podía ganar la elección. Uno de ellos utilizó una figura de animal, pero nosotros no la vamos a repetir. ¿Cómo están ahora las encuestas? Mira, la última, la que me parece más interesante, bueno, la más reciente, pues, es la del periódico español El País, que tiene una edición aquí en México, y dice, es muy interesante, porque ojalá y esté bien hecha y que refleje lo que dice. Dice, son varias preguntas. La primera, ¿considera que la existencia de denuncias de abusos y violaciones de diferentes mujeres en contra de un candidato debería invalidar su candidatura? A nivel nacional, 8 de cada 10 dicen que sí, que no debe proceder una candidatura así, 81%. En Guerrero, 57%. O sea, es considerablemente muchísimo más bajo en Guerrero esa percepción que en el resto del país, ¿no? Lo cual ya nos habla un poquito, yo viví en Guerrero, pero pues nos habla un poquito, desgraciadamente, de esa parte medio misógina, macha, que desgraciadamente todavía hay en muchas zonas de Guerrero, sin duda. ¿Qué tan dispuesto está usted a votar por Félix Salgado? Esto ya es lo que es más importante. Entonces, con lo que conoce hasta ahora de él, 41% de los guerrerenses dicen que no están dispuestos a votar por Félix Salgado, y solo el 32% dicen que sí están dispuestos a votar por él. Es decir, es muy interesante esta encuesta porque habla de una mayoría muy clara de guerrerenses supuestamente que no votarían por él, sabiendo de las acusaciones. Hay una parte, Juan Pablo, ahí de los que no opinan, o los que es mínimo. Los que no saben y no responden es un porcentaje como de, no lo marca aquí, pero por las barras, son unas barras, debe ser como del 5% el porcentaje de no respuesta. Sabiendo de las acusaciones, el porcentaje de rechazo a Salgado Macedonio sube hasta el 54%, del 41% hasta el 54% en Guerrero. Entonces, si fuera cierta y precisa esta encuesta, uno pensaría que las guerrerenses van a hacer una revuelta, y aunque impongan a este hombre, no van a votar por él. Otra vez, ¿cree que debe ser candidato este señor? 70%, le preguntan, sabiendo de las acusaciones contra este hombre, ¿cree que debe ser candidato? 70% de la gente de Guerrero dice que no debe ser candidato. Si son precisas estas encuestas, pues así va a suceder. Quiero apuntar dos cosas nada más para cerrar esta parte. Lo de Guerrero, yo viví ahí, como les estaba diciendo, no empezó con Félix Salgado. El problema empezó varios años. Él fue presidente municipal en 2006, empezó un poquito antes, empezó unos 3 años antes, una violencia terrible, y uno lo veía, ¿no? Empezaron a surgir sujetos rarísimos en los restaurantes, en los bares, en todos lados, ¿no? La primera ejecución, perdón que te interrumpa, la primera ejecución en una calle
en una calle en la que participaron policías y fueron acribilladas personas fue durante el gobierno de Félix Salgado Macedonio. La primera vez que unas cabezas aparecieron frente a una dependencia de gobierno fue durante el gobierno de Félix Salgado Macedonio. Está documentado en la prensa. Desde luego que había problemas, podemos citar problemas desde los tiempos de la guerrilla, podemos... No, pero ya había problemas de narco desde antes. Había problemas, te voy a dar un dato en todo el país, pero cuando las cosas pero te voy a dar un dato importante. Cuando las cosas se salieron de control en Acapulco, fue precisamente durante la administración de Félix Salgado Macedonio. Está documentado. No, fue antes, porque te voy a decir por qué. Porque antes se atascaba Acapulco, se llenaba impresionantemente de Spring Breakers. Y estos Spring Breakers empezaron a dejar de ir en 2004, 2 años antes, precisamente por la violencia que ya se detectaba ahí, y entonces empezaron a vaciar. Se empezaron a vaciar y a vaciar y a vaciar las calles y las discotecas. Los chilangos dejaron de ir para los fines de semana a Acapulco. Pero bueno, en todo caso estaba muy mal Guerrero y se puso peor con Félix Salgado, eso sin duda es un hecho así. Lo que me parece una vergüenza también es lo del presidente, y no puedo dejar de decirlo, la verdad, eso de que le pidió una explicación a su esposa y dice que son asuntos, primero dijo que eran exportados, no sabía la diferencia clara entre importados y exportados, y luego la explicación que afirma que le dio su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, dice que le dijo, que le explicó que era que dejara de apoyar a los hombres. O sea, si ese es el concepto que tiene el presidente, de romper el pacto del patriarcado, dejar de apoyar a los hombres en lugar de apoyar a las mujeres contra la violencia que padecen de hombres, entonces no hay nada que hacer. O sea, francamente no hay nada que hacer. Para cerrar, quisiera que hiciéramos un ejercicio distinto, una provocación, una apuesta. ¿Ustedes apostarían, Valeria, para empezar contigo, ustedes apostarían en el sentido de que Félix va a seguir siendo el candidato o que una mujer va a ocupar su lugar y con esto reivindicar las exigencias de las mujeres dentro y fuera del partido? A ver, sé que puedo contestar de forma muy breve, voy a extenderme un poquito más. Yo creo que la reivindicación de las mujeres del partido no se va a dar. Creo que no importa, no les importa, creo que al presidente no le importa, creo que no está en su radar, no está en sus intereses, no está en su proyecto político. Me parece un error, creo que las mujeres hoy por hoy representan una fuerza política impresionante, quizás no organizada en forma de partido, no organizada, no estructurada, no bien armada, no con una plataforma, pero sí es una fuerza que creo que deberíamos de distinguir como ya imparable. O sea, ya nadie está dispuesto a tolerar tonterías machistas o tonterías misógenas. Entonces, esa fuerza, si yo fuera político, que siempre digo, Dios nos libre, creo que no la deberían de desechar ni echar en saco roto. Creo que deberían de estar muy atentos a lo que se está gestando ahí. Y ahora sí, a la apuesta yo creo que va a seguir siendo Félix Salgado Macedonio. Creo que el presidente quiere que sea él, y a menos que alguien logre hacerlo entender o cambiar de opinión, quizás cambie. Pero si tuviera que apostar, que no me gusta apostar, yo creo que va a seguir siendo el candidato y gobernador, tristemente. Maite, ¿tú por sí, qué? Yo también creo que se va a mantener la candidatura de Félix Salgado. Ahí creo que hay que atender un par de cosas y son las consecuencias que esto puede tener en el mediano plazo en el largo plazo para Morena, porque creo que el movimiento feminista supera, afortunadamente, la visión que tengan al interior las mujeres de Morena o en la legislatura las mujeres de Morena, que quizá, como dice Héctor, ahí dentro podrán dividirse algunas y obedecer las instrucciones del presidente, y podrán otras quedarse muy frustradas y seguir dando la batalla sin mucho éxito. Pero fuera de Morena, el movimiento feminista y el movimiento que está pidiendo y exigiendo que se rompa el pacto patriarcal sigue creciendo, se sigue fortaleciendo y va a estar por encima de estas decisiones partidistas. Y creo que es ahí donde no están midiendo. A mí sí me gustaría, con lo que empecé, hacer una acotación. Cuando yo hablaba de las dirigencias partidistas y generalizaba, y entiendo que tienen sus diferencias, pero quiero darles este ejemplo. Nada más en Guerrero, si se bajara Félix Salgado Macedonio y lograran poner a alguien con un perfil un poquito más respetable o alguna de las mujeres que se está proponiendo, ¿a quién tenemos como oposición?
En Guerrero están como alianza PRD y PRI y tienen a nada más y nada menos que a Mario Moreno Arcos, ¿no? Y Mario Moreno, pues es gente de Astudillo, es el mismo círculo del pacto patriarcal. Recordemos que el propio fiscal de Guerrero ha acusado a Astudillo de bloquear todo el proceso penal contra Félix Salgado Macedonio, y es el propio Astudillo quien sometió y ahora sí que impuso la candidatura de Mario Moreno para esta alianza opositora. Entonces, la verdad es que si a mí me dices a qué le apuestas, le apuesto desafortunadamente a que Guerrero tenga o de una forma o de otra un mal gobernador, y a que afortunadamente en un futuro no muy distante, el movimiento feminista empiece a hacer la diferencia para que se rompan estos pactos que traspasan partidos, desafortunadamente. Esa diferencia se puede hacer en las urnas, Maite, pero le toca el turno a Héctor de Mauleón. ¿Cómo la ves, Héctor? ¿Por dónde vas? Yo creo que mientras no tenga un costo político claro, evidente para el presidente de la República, el candidato va a ser Félix Salgado Macedonio. Mientras el presidente siga diciendo que es feminista porque respeta a las mujeres y cree que hay que tratarlas bien. Oye, porque se van al cielo, Héctor, ¿te acuerdas de esa frase? Se merecen el cielo. Se van al cielo, se merecen el cielo. ¿No? Me queda claro que sí, ya muertas lo merecen todo, ¿no? Para el presidente ya muertas lo merecen todo. Qué bárbaro. ¿Con eso cerrarías, Héctor? Sí, creo que eso. No podemos esperar más, a menos que viendo cómo es el presidente, a qué estímulos obedece y responde, a menos que tenga un costo político claro para él, no creo que vaya a haber un cambio. Es un presidente que en ese terreno no pierde, y cuando pierde se enoja y arrebata. Juan Pablo, ¿por dónde irías? Yo creo que lo van a quitar. Yo creo que el presidente, voy a ser optimista, el presidente de la República encontró la manera de quitarlo, por eso estaba insistiendo, según me dicen algunas fuentes ahí cerquita, en Morena, encontraron la manera de quitarlo, y era, pregúntenle a los guerrerenses, según me dicen, si me equivoco, pues ni modo, aquí lo voy a reconocer la próxima semana, ojalá no me equivoque, lo van a quitar y van a poner a una de las mujeres que están ahí, y esa es la manera en que encontró el presidente de no sentirse además vapuleado y decir, pues fue lo que los guerrerenses quisieron en una encuesta y con permiso, vámonos, y ahí sí desinflar un poco toda esa ira y esa furia con razón que se va a manifestar en las calles la próxima semana. Creo que eso es lo que va a suceder en las próximas horas. Vamos a ver. Pues cerramos con la misma pregunta con la que abrimos. Es una farsa, la farsa del toro Salgado. Veremos en las siguientes horas, los siguientes días, si esto cambia, si fue una puesta en escena o de verdad habrá un nuevo candidato o candidata en el estado de Guerrero por parte del partido Morena, el partido en el poder. Muchísimas gracias por su participación en esta mesa. Valeria Moy, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Maite Azuela. Héctor de Mauleón. Perdón, aquí. Sí, gracias, sí, y ojalá nos gane Juan Pablo la apuesta, Ojalá. Muchas gracias. A ver, no apostamos nada, oigan. No va a haberse una comida después de estar Eso lo hacemos fuera del aire, no te preocupes, para que le duela a Juan Pablo. Héctor. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo Becerra Costa. Héctor me va a pagar la comida porque voy a ganar la apuesta. Correcto. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, en este espacio con los de casa, una producción del Universal para debatir con datos duros y argumentos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.